Bienvenidos Itaqueros a un programa más de Destino Itaca y ya son 28, ¿quién lo diría? Estamos en Murano, cerca del faro para coger el transbordo para Burano. Aquí vais a ver las casitas muy chulas. Aquí hoy hablaremos de Burano, así que para llegar a Burano primero pasamos por Murano, con M, que es como hacer escala en el aeropuerto pero con más encanto y con menos anuncios de perfumes. Murano, con M, es famosa por su cristal, pero nosotros no nos quedamos por aquí, más allá del faro, pasamos de largo y sin distraernos tomamos el barco hacia Burano, con B, porque hoy toca un viaje a la explosión de color de la laguna veneciana. Es que si Venecia es elegante, Murano es sotificada. Y Burano es como el primo extrovertido que siempre llega a la boda con un traje de colores imposibles. En España entrar con un perro en una tienda de cristal sería impensable. Aquí no solo nos deja entrar, sino que Mugi pasea tranquilamente entre figuritas carísimas sin mover ni un bigote y además se puede echar una siestita mientras yo compro unos souvenirs. Il cane benvenuti y me dicen que el perro es bienvenido. e noi también. En español, señores. Sí. Todavía nos queda mucho por aprender con respecto a los animales y en concreto a los perros en mi querido país. Burano es como si alguien hubiera robado todos los colores del arco iris y los hubiera repartido al azar. Es imposible estar aquí sin que se te dibuje una sonrisa en la cara. Aunque Mugi opina que es más interesante lo que huele que lo que se ve. De todas las maravillas de Burano, Mugi decide que lo más fascinante es un gato. Pero el gato, que parece ser un estoico absoluto, le ignora como si fuera aire. Me pregunto si habrá leído a Marco Aurelio. Los antiguos griegos hablaban de la kalokagatia, la unión de la belleza exterior con la virtud interior, y aquí, en Burano, lo aplicaron literalmente. Querían que la belleza de sus hogares se reflejara también por fuera. ¿Y nosotros? ¿Vivimos según la kalokagatia o solo decoramos la fachada? Y el espacio patrocinado hoy por Huesitos nos lo vamos a comer aquí en Burano. Despacito para que no me echen bronca. Qué sitio para comerse un huesito. Burano no tiene coches, algo que me llama la atención. No tiene aceras, solo tiene tiempo y comida rica. Así que nos paramos a probar una piadina deliciosa y siento lo que debería ser la vida en cualquier ciudad. Sin prisas, sin claxones, sin estrés.
Pini Piadina, que el Muguito quiere probar, como siempre. Uy, sorpresa. El artista. Gracias. Maintenant, son 56 ans. Pues aquí hay 1.000.000 de sitios donde hacen cristal y cosas de esas, pero no sé por qué este me ha llamado la atención. Pinto, una banda, Luna. Así que aquí hemos cogido un par de souvenirs. Y esto no lo vamos a llevar para aquí. Lo único que me falta aquí, ahora sí, es una góndola, para navegarla yo mismo. Pero sospecho que los gondoleros no comparten mi entusiasmo por la autogestión. Así que seguimos adelante a patita. Entre tanta armonía de colores, alguien decidió que aún podía destacar más. Dentro de todo lo que hay está la casa de un cuatrero. Y pintó su casa, que tiene personalidad propia. Automática pienso, aquí vive un enetipo 4 del eneagrama. Alguien que quiere ser diferente incluso dentro de un lugar que ya es diferente de por sí. Lo respeto, este tío tiene personalidad. Y desde hace un rato ya me vengo preguntando cómo leches se habrán puesto de acuerdo todo el mundo para decidir pintar las casas, porque podría haber alguien que dijera, oye, yo no quiero. Y la verdad es que no sé a quién preguntárselo. A veces en la vida lo que hay que hacer es simplemente dejar fluir. Y a veces las preguntas tienen que darse en el tintero durante un tiempo, dando vueltas en la cabecita. Así que de momento vamos a darle a Mugi un rato de lo que necesita. Hierba enfrente del mar, un poquito de reposo. Y además, pues mira, se encuentra una amiga y yo me encuentro a la persona que estaba buscando. Si es que no hay cómo fluir. No podía haber encontrado a un señor más amable y que encajara mejor en este vídeo que al que me encontré para que me explicara lo que me tenía que explicar. ¿Cómo han hecho para que todos se hayan puesto de acuerdo en pintar las casas? Una questione. ¿Cómo es la storia di che tutto il mondo ha pintato il colore, questo colore? La storia è che noi abbiamo, dopo di metterci posto le case dentro, vogliamo averle belle anche fuori. È tutto là il discorso. Dopo ognuno dà il colore che vuole. E chi ne elige? Quando io ero piccolo c'era uno scultore, famoso scultore Remigio Barbaro del paese, Remigio Barbaro, che veniva e diceva celeste, rosa, fucsia. Diceva lui, diceva, quando lui è morto noi ci alziamo presto la mattina e pitturiamo il colore nostro. Ma è bellissimo. Però ci piace i colori forti, esatto. È bellissimo, è uno delle posti più bello, più incanto. Sì. Esatto. Bueno, grazie mille. Niente, arrivederci. Ciao. Mientras tanto, unas señoras italianas lo llenan de mimos, porque en Italia del Norte los perros son como ciudadanos VIP. En España, pues aún nos falta un máster en cultura pet friendly. Pero bueno, poco a poco, cada uno aportamos nuestro granito de arena como podemos. Io sì che senti che ho a casa. Te lo faccio vedere perché l'ho fotografato ieri, che era il sole. Aspetta. Bueno, ragazzi. Ciao. Ciao, piacere.
Y volvemos a Venecia y aquí el mar se vuelve loco. Nos perdemos entre calles imposibles hasta que Mugi decide tomar el mando. Y para sorpresa de nadie, su GPS natural es más fiable que la tecnología. Cuando piensas que hay salida, pues no la hay. Cuando piensas que no hay salida, sí. El Google se tiene que volver loco aquí. Italia sabe despedirse bien. En este restaurante Mil Gourmet nos dejan entrar con Mugi y no solo eso, le traen agua y jamón York. En España esto es aún una utopía. Chao, gracias. Chao, gracias. Vamos. Pues nos vamos bien comidines, ¿eh? Tengo un llenazo, ha estado cojonuda la pizza esta. Muy rica. Y el entrante me sorprendió también, porque normalmente pienso que tomate con mozzarella y tal, y eso no tiene mucho sabor, pero estaba muy rico. Uf, qué llenazo. 4 días, 4 pizzas. Mi madre me preguntó que si había visto el famoso puente de San Marcos, el puente de los suspiros. Y yo, tan despistado como Mugi estaba cansado el día anterior, pues le dije que no. Así que no podía irme de aquí sin venir a verlo. Y claro que sí, aquí hemos venido a verlo. Ahora ya está visto y documentado. Gracias, mamá, por supervisar mi agenda turística a distancia. Mugi Melon making Latvian friends in the San Marco. Ay, liberitario, ¿eh? ¿Dónde está mi bebé? Ay, 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 ay. Ay, ¿y se cruza? Mira, para que veáis, ahora adelante tenemos que girar a la derecha. Ya veréis. Aquí podría tirar para la izquierda, recto o a la derecha. A ver para dónde tira. Sin que yo le diga nada, ¿eh? Es que es la hostia. Es la hostia. Es la hostia. Es la hostia. ¿Cómo me va guiando el tío? Me voy de Burano, Murano y Venecia con algo más que fotos bonitas. Me llevo la sensación de que la belleza, la hospitalidad y la tranquilidad son posibles. Este último puente creo que nos vamos a despedir de Venecia en el momento. Me ha encantado. La verdad que... Qué pasada, claro, por eso está petada. La pregunta es, ¿dónde encontraremos la siguiente lección de vida? Un puentecito con buguito. Y de noche tiene que ser también la hostia. Pero bueno, creo que María ha tenido más que suficiente por hoy. Y yo tengo los pinreles. Tengo los pinreles que no sé si son míos. Pues vecino. Vale, Venecia. Muchas gracias por existir. Enamorado soy de Venecia. Si te ha gustado esta travesía, dale un like, suscríbete y dime en los comentarios qué lugar te hace sonreír sin razón.